Tenemos trabajos. Bueno, hay que ponerse al día. Vamos. Por eso, Por eso. pero va a dar ahí una semana o algo para ponernos al día. Por eso sí, como el encuentro que viene vamos a ir cerrando y como materiales de lectura yo no voy a subir, salvo algún video que acompañe evaluación, pero lo vamos a ver la vez que viene. Ya te podés ir poniendo al día porque yo no subí ningún trabajo más. Todo lo que vamos a hacer a partir de ahora van a ser encuentros Profe, de grupos. Sí, Belén. profe, el mío, el trabajo de currículum no lo tengo corregido. Puede ser que falte el mío o todos. No, del proceso de construcción curricular no entré a la plataforma. Sí. Entré en colapso. Ah, bueno. En colapso visual Profe, entré. se me corta un poco. Entonces, para que me quede claro, ¿vamos a juntarnos en pequeños grupos y que, o sea, orales o cómo va a ser? Sí, vamos a hacer pequeñas charlas, ¿sí? Si vemos que no nos alcanza una, haremos dos. Tenemos tiempo, porque tenemos el 27 de octubre, después tenemos la 1 de noviembre y todavía tenemos una más. Así que tienen casi Para 3 semanas. Sí, a mí no me gustan mucho los recuperatorios. No me gusta la palabra recuperatorio. Pero tienen el espíritu de tener distintos espacios de profundidad, distintos espacios de integración. Si no pudimos en uno, posiblemente podamos en otro. Y si no podemos en estos tiempos, porque no nos dio el tiempo para poder hacerlo, no se desesperen si no llegamos a promocionar y nos vamos a final. Es una instancia más para poder compartir. Para el final es un encuentro así por Zoom, donde trabajamos todo el programa, o sea que en definitiva lo hacemos antes y después lo volvemos a hacer, si es necesario. ¿Sí? Yo se los voy a ir diciendo. Profe, entonces como para repasar, entonces nos quedaría la clase que viene y después a partir de eso vamos a entrar por grupos a rendir, Exacto. A trabajar sobre la integración. Vamos a trabajar toda la materia, ¿eh? No es que vamos a trabajar sobre lo último. Vamos a trabajar todo, como lo estamos haciendo siempre. O sea, en ningún momento dejamos de ver la primera parte. Me querías hablar, Maca, se te fue. No, digo que vamos a, como estaba diciendo usted, que vamos a tratar de como trabajar todos los textos y unificarlos. A partir de problemáticas, ¿no? Y ahí cerramos. Bien. Sí. Seguramente va a haber algunos ejes que estructuren, ¿sí? Si quieren, estoy pensando, como generó ahí como mucha emoción, podemos hacer una prueba. Hacemos un espacio de prueba. En la clase que viene no, porque nos queda un tema. La otra podemos hacer un espacio de prueba. ¿Cómo sería? ¿Sí? ¿Cómo me preparo para? ¿Qué tengo que saber? ¿Qué no tengo que saber? ¿Desde qué lugar? ¿Qué tipos de preguntas serían? Sería bueno eso, profe, porque si no... Sí, profe, muy buena la idea, sí. Podemos hacer un simulacro, diría. Hacemos un simulacro de integrador. Dale, no hay problema. Total, tenemos tiempo. Yo creo que estamos bien. Lo que pudimos y lo que estamos haciendo es súper valorable. Desde su lado, a mí me parece que están haciendo un esfuerzo enorme y es súper valioso destacarlo. ¿Sí? Así que con ese espíritu vamos a los integradores. Bien, dicho esto, Profe, ¿quién me pregunta? una consulta, ¿no se sabe la presencialidad del año que viene? Me tiraste una responsabilidad enorme. Si yo te tengo que decir lo que a mí me dijeron, es re depresivo. Mejor no hablemos de ese tema. No. Mira, en principio lo que están diciendo en la provincia de Neuquén, específicamente Neuquén, y en virtud del contexto que estamos atravesando hoy, ¿no? 14 de octubre, es que el primer trimestre, olvídate.
se va a estar pensando recién como mucho después del receso. O sea que piensen que el primer semestre va a estar, si hay una posibilidad de vuelta, va a ser combinada, no va a ser directamente presencial con todos. Va a ser escalonada, va a ser pensada, va a ser combinada. Un grupo sí, el otro virtual, el otro a la otra semana. Hay que repensarlo eso, porque no creo que educación habilite. Eso es lo que se sabe. Después son decisiones entre sanitarias, de salud y políticas, ¿no? Claramente, de política educativa. Ahí entra a jugar también todas las cuestiones económicas y demás. Bueno, dicho todo esto... Profe, pero ¿nosotros vamos a ser profesores de educación física cada 4 años o van a estirarlo? Porque si seguimos virtuales como una carrera a distancia. Sí, que de hecho la suya no es una carrera a distancia, porque no está por resolución a distancia. Claro, por eso mismo. La verdad que son muchas cosas inciertas, ¿no? Yo te puedo contestar desde lo que pienso yo a título personal. No creo que se estire, pero sí que se intensifiquen algunas cuestiones. Por ejemplo, este año está trabajando intensamente la coordinación deportiva, principalmente con algunas especificidades de la enseñanza de determinados deportes, ¿no? Con la intención de intensificar cuando se vuelva a la presencialidad, buscando talleres. Ya tenemos pensados talleres para ustedes, para su parte práctica de deporte, de gimnasia, de natación. Este año claramente natación es un temón, ¿sí? ¿Cómo enseñás natación y no se metieron en el agua, no? Es como muy intenso. Todo esto se está pensando, así que lo mismo se va a plantear para el año que viene. Pero no te puedo dar una respuesta certera porque no la tengo. Sé todas las cosas que se nos ocurren. Sí. Una pregunta que no tiene que ver con esto. Finales se pagan, ¿verdad? Si nosotros pasamos a final. No. Los finales, ¿No? no. Ustedes se van a final y tienen 3 instancias para rendir final, ¿sí? Que puede ser cuando ustedes quieran en el lapso de los 2 años. O de año y medio, casi. ¿Sí? Por ejemplo, te la llevaste, ponele ahora. Vas y rendís en diciembre. Bueno, decís no llego, no. Bueno, voy a marzo, o a febrero, que le llaman, a febrero. Bueno, julio, tenés julio, diciembre, febrero, así. Tenés 3 instancias, ojo, si se anotan, corre. Si ustedes se anotan y no se presentan, esa instancia se perdió. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Son 3 habiéndose presentado. Con lo cual, cuando decidan, decidan. Que teníamos que pagar. Una vez que pasen esas 3 instancias, sí. Por lo que yo tengo entendido, igual certifíquenlo con Marita. Y hay una instancia que son las de mayo y septiembre, que son instancias como fuera de calendario, que creo que también se abonan. Pero la verdad que esto lo tienen que hablar con Marita porque yo toco de oído, voy a tomar examen nada más. Si me llaman, voy. Pero bueno, charlenlo con Marita. Bien, dicho esto, lo dije 3 veces ya. Dicho esto, les pregunto. Levante la mano a aquel que ha leído al menos un texto completo de planificación. Yo, profe, hoy. Muy bien. No importa. Muy bien. Impresionante. El texto elegido del audio, básicamente. Claro, perfecto. Bien. Claro, ¿Vieron? el que elegí. Era una obligación, vieron que los orienté a leerlo, no había otra. Bien, perfecto. Transposición ya es otro cantar. ¿Quién leyó transposición didáctica?
Nachito leyó, Janina. Yo leí los dos. Maca leyó. Bien. ¿Quién leyó los dos? Esta cosa maravillosa. Profe, y no entendí. Muy bien, Lorenzo. Impecable. Muy bien. Bueno. Entonces, tenemos varios que han leído. Vamos a recuperar algunas ideas de transposición y hoy vamos a trabajar sobre un aspecto que a mí me interesa sobre la transposición. Primero y principal, recordemos de qué se trataba. Proceso de transposición didáctica, proceso de transformación o de adaptaciones sucesivas que va sufriendo el contenido cuando pasa de saber sabio a saber enseñar y a objeto enseñado. Esto significaba que se construye en el contexto de la investigación un concepto científico, por eso se lo llama saber sabio. Se decide que es un concepto o un contenido importante de ser transmitido en el contexto de la escuela, entonces se selecciona y pasa al contexto de enseñanza. Cuando pasa al contexto de enseñanza, adquiere características que le son propias al contexto de enseñanza. ¿Cuáles serían esas características propias del sentido de la enseñanza? Chan, chan. ¿Cuáles son las características del contexto? ¿Cómo, profe? ¿Cuáles son las características del contexto de enseñanza? Chan. Me silenciaron los micrófonos, se suspendió todo. Nos vamos. Piensen qué es enseñar. Piensen qué características hacen al proceso de enseñar. Vamos, ustedes lo saben. Se me quemaron todas las empanadas. Esto es ¿El un transmitir infierno. saberes, profe? Sí, esperen que me voy a quemar. Me olvidé. Transmitir saberes, vamos, muy bien. Ese es el proceso de transmisión, que no es lo mismo que construir conocimiento científico, ¿no? Cuando cambio de contexto y paso al contexto de la enseñanza, es un proceso de transmisión de saberes. Si es un proceso de transmisión, ¿qué significa? Que tiene que haber mínimo 2 personas, o sea, el Exacto. profesor y el alumno. Bien, entonces ya pasamos Y a hay la... un contexto. Y hay un contexto, y hay un devenir, y se mueve, y es incierto, y hay múltiples variables. ¿Y dónde se olvidaron de la complejidad? ¿Qué pasó? ¿Sí? Ojo, porque estas son las preguntas que integran. ¿Sí? No son preguntas descabelladas o fuera de foco. Pregunté contexto de la enseñanza y me quedaron mirando como, ¿qué era? Chan, chan. ¿Sí? Esto tiene que fluir. ¿Sí? Tiene que salir más rapidito. Bien, como decía Nehuen, es un proceso de transmisión, involucra 2 o más personas, hay intencionalidades pedagógicas, quiero orientar esa transmisión a determinados contenidos y hacia determinados lugares, en un determinado contexto histórico, político, cultural, con multiplicidad de variables, con relaciones de comunicación, con relaciones de autoridad. Perfecto. Cuando entra entonces el contenido a ser un objeto a enseñar y a ser proceso y a estar atravesado por el proceso de transmisión, sufre transformaciones. Ese saber se modifica. Cada vez que yo intento transmitirlo y pasa a ser un objeto enseñado, se modificó y se transformó. Esto es lo que nosotros vimos acerca del concepto de transposición didáctica. Mi pregunta va a ser la siguiente. Pensemos juntos. ¿La transposición didáctica se hace? ¿Sí? ¿La hace el docente porque así decide hacerlo o sucede?
¿Cómo, profe? Sucede. Pregunto, va de vuelta la pregunta. ¿La transposición didáctica la hace el docente porque así lo desea o sucede? ¿O sucede Ambas. cuando? A ver, ustedes dirán. Es que para mí creo el que docente será- así lo decide, pero también va sobre la marcha. Sería una combinación. A ver. No se jugaron ni por una ni por la otra. Acá son amigos de Dios y del diablo, no puede ser. O una o la otra o las dos juntas. Las dos juntas, dijeron. A ver, ¿cómo sería? ¿Alguno tiene otra ¿Profe, se versión? escuchó? Sí. Dijiste algo ¿Se así escuchó como lo que dije? ¿Sí? sí, Ah, algo me anda re mal. combinado, dijiste. Lo Algo hace, combinado. Dale, Julio, a ver. profe, Sí. lo hace el profesor. A ver, porque en realidad estamos diciendo que el proceso de transformaciones del contenido se realiza cada vez que pasa del saber sabio al saber enseñar y del saber enseñar a objeto enseñado. Cada vez que yo intento transmitirla, se transforma. Quiera o no quiera, se transforma. Sepa o no sepa que sucede, sucede. ¿Se entiende? Sucede cada vez que yo intento transmitir ese saber, porque cada vez que yo intento transmitir ese saber, elijo una estrategia, elijo una actividad, elijo un paso a paso, elijo el cómo, que puede variar. Yo elegí este hoy, mañana elegiremos otro. Cuando voy cambiando esas estrategias, lo presento al contenido de diferente manera. Cuando lo presento de diferente manera, se transforma. Pero el docente puede saberlo o no, puede no saber acerca del concepto de transposición didáctica e igual sucede. Porque la transformación sucede. ¿Sí? El contenido se transforma igual, lo sepa o no lo sepa. Cuando yo hago mi propuesta, puedo no saber que el contenido se transforma. Es importante saberlo, ¿sí? ¿Por qué es importante saber que se transforma el contenido cada vez que yo lo transmito? Y ahí viene el kit de la cuestión. ¿Por qué es importante para el docente conocer el concepto de transposición didáctica? ¿Qué les parece? Para saber si Porque, lo que quiso transmitir los alumnos lo recibieron bien o mal y poder modificarlo. O sea, utilizar otro tipo de estrategias Bueno, a ver, vamos a para que puedan trabajar entender. vamos a trabajar sobre la idea de Lorenzo. Está bien, pero no, ¿cómo es? No está mal, pero no, ¿cómo sería el dicho? Está bien, pero no tan bien. Está bien, Está pero bien, pero no tan mal. A eso, exactamente. Me falta mucha televisión, ¿vieron? Escuchen. Vamos a tomar la idea de Lorenzo. Él dice, es para revisar si el estudiante lo pudo capitalizar bien o hay que modificar la estrategia. En realidad, el concepto es transposición didáctica. ¿Sí? Si nos ocupamos de la transposición didáctica, ¿estamos del lado del estudiante o del lado del docente? Y del El lado enseñante. del docente. Bien, Docente. entonces Docente. la mirada de Lorenzo está puesta sobre el estudiante, que en este caso, ¿sí?, no interfiere en el concepto mismo de transposición, más allá de que, por supuesto, está relacionado, ¿sí? Pero si el estudiante pudo o no pudo, es un problema del proceso de aprendizaje. ¿Y qué pasó con la estrategia de la enseñanza? Con la transmisión. Pero no incide en nada saber que el contenido se transformó. ¿Sí?
¿En qué incide o qué le sirve al docente, en qué le sirve a el docente saber que el contenido se transforma cada vez que lo transmite? Para tener su autocrítica de si sirvió o no. Están todos parados en la estrategia y la transposición didáctica habla de la estrategia. No, profe, ¿puedes No. repetir lo último que dijo, profe? La pregunta. ¿Puede ser del posicionamiento del docente, profe? A ver, ¿qué es el concepto de transposición? Habla de un proceso de transformaciones. ¿Transformaciones de qué? De Del posiciones. Del contenido. De los saberes. Del contenido. Del contenido, para contestarle a Lorena, no son posiciones, es la transformación, claro, es la transformación de los contenidos, ¿sí? Que se van modificando a medida que entra en el sistema didáctico. Ese contenido entra en el sistema didáctico. Para saber si se deforma o no. Exactamente. Lo tenía anotado. Me lo había anotado y lo estaba buscando por todos lados. Exactamente. Cada vez que yo lo transmito, se transforma. ¿Para qué le sirve al docente saber que se transforma? Para justamente evitar que esa transformación lleve a una deformación. Porque si ese contenido que yo transmití se deformó, ya no estoy transmitiendo el sentido original. ¿Sí? Lo cambié. Entonces no estoy transmitiendo lo que quería transmitir. O puedo transmitir algo equivocado. Incorrecto. Incorrecto. ¿Sí? ¿Me siguieron? Entonces, me sirve y es importante el concepto de transposición. ¿Por qué? Porque me sirve para saber que cada vez que yo transmito hay un proceso de transformación del contenido. Lo que yo tengo que saber es que esa transformación no tiene que deformarse, porque si deforma, pierdo el sentido de lo que estaba transmitiendo. Pierdo el sentido de ese contenido, ¿sí? Y acá entra el concepto que yo quería agregarles al de transposición, que es el concepto de vigilancia, ¿sí? Vigilancia epistemológica. Para evitar que la transformación lleve a una deformación, tengo que llevar adelante lo que se llama la vigilancia epistemológica. Vigilar epistemológicamente significa vigilar que el contenido no pierda su sentido científico. ¿Puede repetir? Sí, la vigilancia epistemológica me permite evitar que la transformación lleve a una deformación del contenido científico. Gracias. Porque epistemología es cómo se fue construyendo el conocimiento científico, por eso es vigilancia epistemológica. Entonces, ¿es importante para el docente? Sí, es necesario saberlo, ¿sí? Para evitar la deformación. Por eso es un concepto clave, la transposición didáctica y la vigilancia epistemológica. ¿Quedó claro, más o menos? Es un concepto re importante. Sí. Más o menos sí. Se usa un montón. A veces se usa más o menos mal. En general a veces se dice voy a hacer la transposición y en realidad la transposición sucede, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es evitar la deformación en tal caso, ¿sí? O saber que se transforma para evitar la deformación. Bien, yo creo que hasta aquí, si ¿hay alguna pregunta?
para la clase que viene tenemos que leer el texto de evaluación únicamente. Sí, no, igual no nos vamos, ¿eh? Ah, no te vayas, Lorenzo. No nos vayamos. Era si tenían alguna pregunta de transposición. No, yo tengo una pregunta de planificación de un texto. Sí. Que dice, la estructura escolar, horarios, programas y objetivos y contenidos lo da la institución. ¿Es así? Pero ¿el objetivo no lo pone el docente? Hay propuestas institucionales, esto lo conversamos, digamos. La planificación didáctica es una herramienta del docente para organizar la tarea de la enseñanza, pero vos no podés organizar tu tarea de la enseñanza si no estás encuadrada institucionalmente. La institución tiene objetivos, tiene propuestas, tiene proyectos, tiene criterios. Por eso hay que reflexionarlo. Después vos podés, dentro de ese encuadre, ir debatiendo, ir negociando, diría, ¿no? Porque no siempre coincidimos. Y esto es propio del trabajo